Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. 7:36 de la mañana vamos a conversar a esta hora con el economista panameño Ernesto Bazán. Buenos días, licenciado. Gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Licenciado, ¿él se va o se está proponiendo realizar una nueva emisión de bonos para poder pagar deuda? ¿Cuál sería esta situación? ¿Es bueno? ¿Es malo esta decisión? ¿Qué nos espera? Bueno, eh, gracias por la pregunta. Mira, Panamá es un país deficitario. Eso significa que lo que nosotros recaudamos de ingresos no nos alcanza para cubrir nuestros gastos. Mientras eso continúe, desafortunadamente, Panamá seguirá siendo un país que dependa de la deuda y seguirá inevitablemente tomando deuda. Ahora, en el camino hay algunos vencimientos de bonos que necesitan refinanciarse, es decir, se necesita emitir una deuda para pagar la deuda que está venciendo y así tener un próximo vencimiento, ¿no? Entonces, eso realmente no es tan malo porque eso no aumenta la deuda. No aumenta la deuda porque simplemente se paga con una deuda, otra que está venciendo. Entonces, ambas se netean y por lo tanto no hay un incremento en la deuda. Lo que sí es inconveniente es que el país siga siendo deficitario y que dependa del endeudamiento de bonos en el mercado de capitales. Entonces, para poder salir de ese atolladero, para poder salir de ese problema, se requiere que el país pase a ser lo que fue hace 15 años. Hace 15 años, Panamá era un país superavitario, en donde no se gastaba tanto y los ingresos alcanzaban para cubrir los gastos. Y tal vez sobraba un poco para el ahorro o para repagar deuda, ¿no? Entonces, eso nos lleva a grandes retos. Primero, de tener que reducir los gastos. Hemos visto, por ejemplo, las noticias que nos advierten de que el presupuesto del año 2024 para la Asamblea prácticamente ya se ha gastado a estas alturas el presupuesto de casi todo el año, ¿no? Entonces, desafortunadamente somos un país que no ha tomado conciencia que ya no podemos gastar más, que tenemos que entrar en una sintonía de austeridad, que tenemos que entrar en un régimen en donde hay que priorizar los gastos y desafortunadamente si no lo hacemos vamos a seguir incrementando la deuda, además a una deuda cara, vamos a seguir tomando deuda cara porque la realidad de Panamá ya no es, y la realidad del sistema financiero ya no es la misma de 5 años atrás. Hace 5 años nosotros podíamos emitir deuda a menos de 4%. Hoy en día la tasa de endeudamiento está alrededor de 8%. Entonces tenemos que pagar el doble de intereses por la misma cantidad de deuda que se sale a emitir. Por lo tanto, aquí hay grandes retos, no solamente de reducir los gastos, sino también de aumentar los ingresos para evitar que la mayor deuda y los mayores intereses sigan consumiendo el presupuesto del país. Ahora, entonces, si se emiten estos bonos para pagar esta deuda, ¿no nos crea mayor problema económico dentro del país? ¿O sí? Bueno, de alguna manera sí, porque los intereses de la nueva deuda ya son más altos y eso es básicamente por dos razones, ¿no? La primera razón es que las tasas de interés han subido. Hace 2 años teníamos tasas de interés cercanas a 0% de tasa de referencia, ¿no? Y hoy en día las tasas están bordeando el 6%, tasas de referencia. Entonces, como la tasa ha subido, en el momento que se tiene que hacer, digamos, un canje de deuda y reemplazar la deuda antigua por la deuda nueva viene naturalmente a una tasa mayor. Pero además, el país ha aumentado su riesgo. ¿Eso qué significa? Que hay menos personas interesadas en comprar la deuda de Panamá.
¿Y eso qué significa? Que por oferta y demanda la tasa de interés sube. ¿Por qué? Porque ahora hay menos interesados. Entonces tiene que subir la tasa de interés para que estos bonos sean más atractivos. Entonces, hay dos razones por las cuales la tasa de interés es más alta. La primera es porque el riesgo del país ha subido, digamos, el riesgo de la capacidad de pago que tiene Panamá. Y segundo, las tasas en el sistema financiero internacional, las tasas de interés también han subido, también se han elevado. Entonces, por esas dos razones, hoy en día nos resulta más caro tomar deuda. Ahora, ¿cuál es el camino que debe tomar el nuevo gobierno? Ya estamos a pocos días, semanas, para que inicie este nuevo gobierno, para que se pueda mejorar la situación económica del país. ¿Cuáles son esas nuevas decisiones que se deben tomar para poder enrumbar el futuro económico de Panamá? Bueno, yo te diría, ninguna reforma económica es posible si no se genera confianza. Entonces, y la confianza es en todos los, digamos, en todos los aspectos, ¿no? En todas las áreas. La confianza hacia las entidades internacionales o los organismos internacionales, la confianza hacia los empresarios panameños, la confianza hacia, digamos, los trabajadores panameños, la confianza, digamos, en el mismo clima interno. La confianza es lo que va a permitir que llegue la inversión y que el país pueda recuperarse y pueda encaminarse en el marco de una reforma. Esa reforma tendría que tener necesariamente una política de reducción de gastos muy severa, radical. Desafortunadamente, no nos hemos, digamos, desbordado con los gastos y tenemos que entrar en una especie de dieta urgente para que estos gastos no sigan causando, digamos, más inconvenientes, ya que, como te repito, el país es deficitario. Y para reducir el déficit, tenemos que reducir los gastos y tenemos que aumentar los ingresos. Ese es el segundo reto, aumentar los ingresos, ¿no? Y ese es un gran reto. ¿Por qué? Porque la forma más fácil de aumentar ingresos es aumentando impuestos o tasas de impuestos. Pero ¿qué pasa? El país está en una situación muy delicada, en donde Panamá ha pasado de ser el país que más crecía en los 30 últimos años en Latinoamérica a ser un país de los que puede estar creciendo 3% o menos. Y hay muchos países que están creciendo a más de 3% o que crecerían más de 3% este año en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ha pasado de ser un país líder en donde estaba en el número 1 o en el número 2 en cuanto a sus tasas de crecimiento, a ser un país que está en el nivel promedio, ¿no? Entonces, eh, tenemos un gran reto ahí porque eso obviamente limita la recaudación. Cuando un país no crece, entonces la recaudación tampoco crece. Y las finanzas públicas, eh, digamos, no pueden equilibrarse, ¿no? Eh, entonces, yo pienso que no es recomendable aumentar los impuestos. Digamos, la clase trabajadora ya no da más con su presupuesto por los múltiples problemas que nosotros conocemos, los altos niveles de subempleo, también por el desempleo, por el aumento de la canasta básica, por el aumento de de las letras bancarias, es decir, por todos lados, el panameño y las familias panameñas están muy golpeadas. Entonces, no veo conveniente aumentar impuestos y mucho menos el ITBMS, ¿no? Creo que si hay algo que no se debe hacer es aumentar el ITBMS. ¿Qué se debería hacer? Reducir las exoneraciones. Entonces, el reto que le toca al próximo gobierno es hacer una revisión exhaustiva de todas las exoneraciones, de las deducciones para reducir impuestos que actualmente existen, para reducirlas y para que eso permita
mejorar la recaudación, aumentar los ingresos y poder equilibrar las finanzas públicas. Ahora, hay un tema que se ha comentado mucho también y hay de preocupación, la caja del Seguro Social, su situación, qué hacer, qué no hacer, se ha evaluado y es un tema que se va supuestamente a resolver en este próximo gobierno. Em, ¿Tiene salvación la caja del Seguro Social? ¿Qué temas o qué decisiones se deben tomar allí? Sí, digamos, más que la Caja de Seguro Social es el sistema de pensiones, ¿no? O sea, de hecho, la Caja de Seguro Social como entidad está muy complicada, es la entidad más grande que tiene el país y, digamos, mientras más grande, también más grandes son sus problemas, ¿no? Entonces, eh, yo soy de los que piensa que la Caja de Seguro Social debe ceder su rol de salud al MINSA, ¿no? Para que el MINSA pueda tener un mayor enfoque y una mayor dedicación y un mejor orden en la gestión de la salud. Y de esa manera, la Caja de Seguro Social puede quedar enfocada solamente en el sistema de pensiones. Esa es mi opinión. Eso en primer lugar. La Caja de Seguro Social como entidad necesita ser reformada, ¿no? Y eso implica hacer un cambio a la ley 51 del 2005, que es la ley que establece, digamos, cómo debe funcionar la Caja de Seguro Social, porque debe pasar a ser un ente enfocado específicamente en el sistema de pensiones. Y actualmente el problema que tiene el sistema de pensiones primero, tiene un problema de gobernabilidad, tiene problemas administrativos gravísimos, desórdenes, eh, tiene, digamos, ausencia de transparencia, desórdenes de la información, una serie de inconvenientes que, como ustedes saben, cuando no hay una información ordenada, no se pueden tomar decisiones, digamos, adecuadas, ¿no? Entonces, eh, y estructuralmente el sistema de pensiones también tiene que reformarse. Es decir, tenemos un sistema de beneficio definido en donde las reservas están inevitablemente agotadas, ¿no? Y lo que hay que hacer es generar nuevos fondos para ese sistema. Pero eso implica hacer algunas modificaciones, ¿no? Yo soy de los que piensa que las modificaciones deben ser no paramétricas. O sea, hay dos tipos de generar ingresos. Digamos, existen la generación de ingresos, porque ese es el problema, hay que obtener fondos, ¿no? Entonces, eh, la obtención de ingresos paramétricos y la obtención de ingresos no paramétricos. Los paramétricos implican aumento en la edad de jubilación, aumento en las cuotas de contribución, aumento en el número de pensiones mínimas. O sea, esas son las medidas paramétricas. Yo pienso que hoy en día eso sería muy inconveniente porque la sociedad no lo aceptaría, en mi opinión. Entonces, sería una medida que traería perjuicios para el clima social que necesitamos en este ambiente de recuperación y de redireccionamiento de la economía. Pero por otro lado, están las medidas no paramétricas, ¿no? Entonces, las medidas no paramétricas son contribuciones que se pueden crear principalmente digamos, con un enfoque solidario dirigido a entidades, dirigido a empresas, dirigido a personas que cuentan con recursos superavitarios para que a través de contribuciones especiales puedan aportar a este fondo que financia las pensiones de beneficio definido y luego, posteriormente, cuando el sistema tenga credibilidad y cuando la población entienda que esto está funcionando, podrían evaluarse las medidas paramétricas, ¿no? Pero actualmente veo muy inconveniente que puedan llevarse a cabo este tipo de medidas. Ahora, licenciado, de no tomar una buena decisión en este quinquenio, en los primeros meses, obviamente, para solucionar este tema económico o ir mejorándolo, ¿cuál sería el destino de nuestro país? Sí, has tocado un punto importante. ¿Por qué? Porque hay expectativa de un cambio de rumbo en la gestión económica, porque no solamente es
cambio de periodo, cambio de presidente, cambio de ministro, cambio de equipo económico, ¿no? Sino que además digamos, hemos entrado a una etapa en donde el país ha dejado ese grado de inversión y claramente tiene que tomar un tipo de medidas distintas a la que se venían haciendo en los 5 años o los 10 o los 15 años anteriores. Entonces, ahí hay algo importante, y es que el próximo ministro de Economía no va a tener mucho tiempo para hacer las reformas. Entonces, él debe llegar el 1 de julio con un gran avance de su estrategia de recuperación, de su estrategia de inyección de confianza, de su estrategia de austeridad, de su estrategia de recaudación. Tiene que llegar con medidas claras, pero sobre todo con medidas muy realistas y factibles. Y tiene poco tiempo. Yo estimo que pueden ser de 60 a 90 días para tomar esas medidas. Si no logra, digamos, alcanzar un buen grado de confianza por parte de los diferentes grupos que conforman la sociedad, sindicatos, trabajadores, empresas, organismos internacionales, si no logra generar confianza en ese periodo, el panorama se va a poner cuesta arriba y va a ser mucho más difícil. Entonces no tiene mucho tiempo y lo que mejor puede hacer es llegar preparado con las medidas listas, bien diseñadas para que puedan ser implementadas de una manera responsable y de una manera sobre todo realista, ¿no? Porque en el papel y en el Excel todo cuadra, claro. pero hay cosas que la sociedad no acepta. Por ejemplo, las medidas paramétricas. Y yo creo que tampoco aceptaría la sociedad un cambio o una subida en el ITBMS. Entonces, en mi opinión, tienen que ser medidas muy bien pensadas, ¿no? De tal manera que generen confianza. ¿Ok? O sea, todos sabemos que cuando se sube la tasa de ITBMS, digamos, quienes más pagan ese impuesto son digamos, los grupos menos favorecidos económicamente, los de menores ingresos. Sobre ellos recae el peso del ITBMS, que es un impuesto indirecto, ¿no? Entonces, en lugar de dirigir los esfuerzos hacia los grupos de la sociedad más favorecidos, que en este caso son los que tocaría hacer la mayor cuota de sacrificio. Todos tienen que hacer sacrificio, yo pienso, pero la mayor parte del sacrificio tendría que venir de los sectores más favorecidos económicamente. Y si no logra generarse esa confianza en esos 2 o 3 primeros meses, cada vez va a ser mucho más difícil y al nuevo gobierno le va a explotar una bomba de tiempo que va a consistir en mayor déficit fiscal, mayor endeudamiento, reducción de las calificaciones de riesgo y, por lo tanto, mayor tasa de interés para las próximas emisiones de deuda. Bien, muchísimas gracias al economista panameño Ernesto Bazán, analizando con nosotros el día de hoy esta situación económica del país. Muchísimas gracias y que tenga excelente día. Gracias también. Hasta luego.